Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de sábado 21 de agosto? Y mañana es domingo, le invitamos a nuestra reunión dominical en punto de las 11 de la mañana. Puede usted conectarse a través del Facebook, de YouTube y junto con nosotros adorar a Dios y aprender en nuestra serie de predicaciones, decisiones que sanan tu vida. Mañana veremos la decisión número 7, ser pacificador, ser un pacificador. Verá usted cuánto aprenderemos juntos de las enseñanzas del Señor Jesús. Y nosotros seguimos en estos devocionales leyendo de Gedeón. ¿Se acuerda que el día de ayer Gedeón iba con 300 hombres persiguiendo a los dos reyes madianitas para acabar con sus vidas? Pasaron por dos pueblos israelitas, Sucot y Penuel. Les pidió alimento para sus soldados y ellos negaron la ayuda. Y le dijeron, cuando traigas de vuelta a los reyes madianitas, entonces veremos si te ayudamos. Y Gedeón les advirtió que regresaría para darles un castigo. Y el día de hoy veremos que así sucedió. Leemos en Jueces 8, versículos del 10 en adelante. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era lo que quedaba del ejército madianita que salió del este, porque habían muerto 120,000 soldados. De aquí tenemos la cifra que el ejército madianita eran 135,000. Imagine, 120,000 habían muerto y solamente sobrevivían 15,000, son los 135,000. Gedeón subió por el camino que pasa al este y los atacó por sorpresa. Seba y Salmuná trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión en el ejército madianita. Y claro, es el fin de los madianitas porque se quedan sin sus reyes y el pueblo cae en confusión. Cuando Gedeón volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y le hizo preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón fue a hablar con los hombres de Sucot y les dijo, ¿se acuerdan que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme? Me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército porque todavía no habíamos capturado a Seba y Salmuná. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot, los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto, también echó abajo la torre de Penuel y mató a los hombres de esa ciudad. Tenemos un ejemplo de lo que significa una persona insolente, una persona que es arrogante, soberbia y que se atreve a desafiar la autoridad de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Que bueno, cuando Gedeón pasa con sus 300 hombres buscando a los reyes madianitas, podemos suponer, eso no lo dice la Biblia, podemos suponer que antes habían cruzado los dos reyes madianitas huyendo y ellos habían dado libre tránsito para que ellos salieran. Y obviamente ellos desconfiaban de que Gedeón tuviera la capacidad de finalmente acabar con la vida de los reyes madianitas. Entonces decidieron, lo suponemos, no meterse en problemas. Dijeron, bueno, cuando Gedeón regrese con estos reyes prisioneros, entonces tendremos la seguridad que Gedeón venció. Y en primer lugar, los jefes de Sucot y de Penuel desconfiaron de que Gedeón podía hacerlo. Y por supuesto, si están desconfiando de Gedeón, están desconfiando de la promesa que Dios había dicho que les daría una victoria sobre los madianitas. Por lo tanto, ellos no quisieron ayudar al pueblo, a su parentela, frente a un enemigo común que eran los madianitas. Y por ende, si ellos estaban negando la ayuda a Gedeón y a su ejército, estaban desacatando la autoridad de Dios. Porque Dios había levantado a Gedeón para la liberación del pueblo israelita. Entonces tenemos aquí a hombres insolentes, hombres que desafiaron la autoridad de Dios. Y por eso se le llama el libro de Jueces y por eso Gedeón es el quinto juez. Porque el juez es aquel que aplica el castigo que en este momento aplica conforme a la justicia de Dios y lo que Dios había determinado para su pueblo. El castigo de Sucot fue que no apoyó al pueblo cuando lo necesitó al ejército. Y lo curioso, vean ustedes que dice que Gedeón tomó ramas espinosas y arbustos del desierto. No los mató, simplemente los laceró, seguramente los castigó con tal firmeza que debería de servir de castigo, de llamada de atención al pueblo para que no volvieran a hacer lo mismo, para que su insolencia, para que su arrogancia viniera abajo y pudieran someterse a la autoridad conferida de Dios en Gedeón. Fue distinto con los de Penuel. Penuel había construido una torre y para ellos era su fortaleza, era el lugar donde se refugiaban en tiempos de guerra. Y ellos tenían tanta confianza en esa torre que inclusive pues ya no ponían atención en la promesa de Dios, sino ellos corrían a esa torre para refugiarse. ¿Qué hace Gedeón? Derrumba esa torre
y por supuesto va a tener que quitar la vida de aquellos que eran los jefes del pueblo de Penuel, porque ellos eran los que estaban impulsando que las personas del pueblo, en lugar de confiar en la protección de Dios, confiaran en esa torre que ellos habían construido. Y entonces Gedeón, como juez de parte de Dios, actúa y aplica la justicia sobre los de Sucot y sobre los de Penuel. Un poco más adelante, de los versículos 18 en adelante, dice que tomó entonces a los hombres a los dos reyes madianitas, a Seba y Salmuná, y les preguntó que si ellos habían matado a las personas que estaban en Tabor. En Tabor vivía la familia de Gedeón. Ellos dijeron que sí, y entonces Gedeón acaba con la vida de los reyes madianitas. De esta manera podemos ver a Gedeón como un juez instituido por Dios. Y precisamente hemos dicho al inicio de esta lectura de Jueces, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué Dios, cada vez que toman un pueblo, decide cortar cabezas, exterminar a las personas de los pueblos paganos? Precisamente por eso, porque eran paganos, porque eran pueblos que no adoraban a Dios, porque no le daban gracias. Y Dios quería que su pueblo, el pueblo israelita, no se contaminara, que su pueblo permaneciera fiel, adorándole y rendiéndole tributo solamente a Él. Y la justicia de Dios es que Él va a cobrar la vida de aquellos que no le adoran, que son paganos, que son idólatras. Y todos los de su pueblo que se vuelven en la idolatría, también acaba con ellos. Es la justicia de Dios. Esta es la característica del libro. Un Dios que aplica su justicia sobre aquellos que son rebeldes, que son insolentes a su autoridad. Querido amigo, querida amiga, yo te invito a un minuto de reflexión. Yo no sé si tú has podido reconocer en tu vida algo de esta insolencia que hubo en estos pueblos. ¿En qué consiste la insolencia? Simplemente en hacer caso omiso de las cosas que Dios nos pide. Hay cosas que Dios nos ha establecido en su palabra, la Biblia, y que nosotros como parte de su pueblo y de su familia buscamos escuchar y buscamos poner en práctica, porque es lo que Dios desea de nosotros. Recordemos la oración del Señor Jesús en el Padre Nuestro. Decía la tercera frase: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que también se haga en nuestra vida. Y algo que Dios espera de sus hijos es que nosotros obremos siempre en obediencia. Lo contrario a la obediencia es la insolencia, siendo arrogantes y soberbios, no poner atención en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios pide de nosotros, y entonces actuamos a nuestro parecer. Querido amigo, querida amiga, no cometa usted ese gran error de ser insolente delante de Dios. Preste atención a las cosas que Dios pide y pongamos nuestra voluntad dispuesta, pronta, para poder obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Si somos parte del pueblo de Dios, Dios nos va a exigir. Y por supuesto que aquellos que son rebeldes delante de Dios, en su momento Dios cobrará justicia en sus vidas. ¿Me permite orar por ustedes? Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque finalmente terminamos una semana en la que tú has venido con nosotros, gracias porque nos has dado de tu gracia y de tu bondad, y gracias porque podemos terminar la semana leyendo tu palabra, aprendiendo de ella. Y Señor, queremos pedirte perdón si en el pasado hemos sido insolentes, hemos sido arrogantes respecto de tu voluntad y no hemos hecho caso de lo que tú nos pides. Pero Señor, no queremos vivir bajo tu justicia, no queremos que se nos aplique el castigo por ser insolentes, queremos ser obedientes. Y hoy, Señor, en esta oración te decimos que nos sometemos a tu autoridad, que estamos dispuestos no solo a escuchar, sino a obedecer lo que tú pides de nosotros. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos haga ser sensibles a tu voz y nos haga ser obedientes. Al final de esta semana, Señor, seguimos orando por tantos amigos y familiares que están siendo presas de la enfermedad, del COVID y de otras terribles enfermedades. Rogamos que aquellos que no te conocen puedan conocerte, que sea el momento en el que, siendo sensibles, puedan escuchar tu voz y puedan abrir su corazón a tu Espíritu. Rogamos por aquellos que, siendo tus hijos y estando en este proceso doloroso, Señor, tú hables a sus vidas para que ellos sean confortados, aliviados y que puedan experimentar tu presencia, tu amor y tu misericordia en su cama de dolor. Te rogamos, Señor, levanta a tu pueblo para que podamos compartir del Evangelio con aquellos que no te conocen. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues disfrute usted su sábado, descanse, pero recuerde, mañana lo esperamos a las 11. Juntos vamos a cantar
y vamos a aprender qué significa ser un pacificador. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día lunes en estos devocionales.